lo que yo digo siempre es muy importante el postventa, el post-deal. Oye, yo he firmado contigo un proyecto, te hemos entregado una instalación, ayúdame a hacerle seguimiento. Es decir, las instalaciones deportivas requieren de mucho mantenimiento. Hay que cuidarlas mucho. La gente eso lo tiene un poco Que olvidado. tú seas proactivo con el Claro, cliente. entonces No que el decirle, oye, cliente, no que reacciones a los claro, entonces, mensajes si el suyos. cliente en un momento dado, 100%. oye, pues necesito que me ayudes a identificar qué maquinaria necesito para cuidar mi instalación, cuántas personas crees que serían adecuadas, qué tipo de mantenimiento necesita esto. Nosotros siempre preparamos un manual de mantenimiento que se lo entregamos al cliente y le decimos, oye, es muy importante que aunque estés hablando, por decir un caso, de un campo de césped artificial, esto hay que cuidarlo, 100%. hay que regarlo, hay que pasarle un cepillo, hay que estar pendiente del relleno, hay que estar pendiente de muchas cosas. Si tú, al cabo de los años, esto no lo cuidas, el producto no te va a dar las prestaciones que tú esperabas. Y tu instalación tiene que estar en perfectas condiciones. Y nosotros intentamos estar un poco encima del cliente y decirle, oye, acuérdate, haz el mantenimiento, cepilla esto, cepilla lo otro. Y nosotros anualmente, una vez que acaba un proyecto, visitamos la instalación. Oye, ¿qué tal vais? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? De vez en cuando te llaman, oye, he tenido un problema con una portería y tal, necesitaría cambiar no sé qué. Oye, a ver si puedes mandarme a alguien de mantenimiento porque ahora mismo no tengo personal y hacemos un mantenimiento al campo. Porque la gente tiene que ser consciente de que el campo hay que cuidarlo. Y aunque la gente diga, no, si son fibras de plástico, no, hay que cuidar los campos. Y de esa forma duran mucho más. Pero un campo de fútbol, una pista de pádel, las pistas de atletismo, cualquier cosa. Si las cosas las cuidas, duran muchos años. Si tú no tienes interés en mantener y en cuidar tu instalación, el propio usuario se va a hartar de que está pagando lo mismo y cada año tu instalación está más deteriorada. ¿Qué proyectos que hemos centrado ahora mucho yo creo que merecía la pena y que a la gente pues le va a gustar conocer más, como nos has explicado del tema de la Academia de Tony Cross? Pero, ¿qué otros proyectos hacéis? Porque claro, me has dicho eso, tocáis fútbol, pero también otros deportes, otros clientes o proyectos en los que estáis metidos que obviamente nos podáis contar. Mira, nosotros trabajamos mucho en la industria del atletismo, ¿vale? Hemos hecho muchísimas pistas de atletismo y aquí hay que diferenciar, como digo yo, diferentes tipos de clientes, no solamente en el atletismo, sino en el fútbol, en el rugby y en todos los deportes. Nosotros, por suerte, tenemos una gama de productos y una capacidad de adaptarnos a cualquier tipo de cliente y, como decíamos antes, un poco en ese sentido también a cualquier tipo de presupuesto dentro de unos mínimos, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado y trabajamos muy habitualmente con ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen un presupuesto muy limitado, sacan una licitación y si vas y la ganas, haces el proyecto, ¿no? Y es un tipo de cliente muy concreto, ¿no? El sector público. Dentro del sector público, aunque en algunos tengan algo de carácter privado, metemos las entidades educativas, ¿no? Los colegios, las universidades, y luego nos vamos al sector privado. Sector privado hablamos de un proyecto como el de Tony Cross, un proyecto muy potente como Ten Sports, que recuerdo que hace poco tuviste aquí a una persona de A su José equipo. es la Liga NBA. Exacto, Y pues Villaviciosa. nosotros uno de los campos de Villaviciosa, el último lo hicimos nosotros, estamos trabajando con ellos en otros proyectos que tienen tanto a nivel nacional como pronto a nivel internacional. Qué bueno. Y somos un poco su empresa de cabecera a nivel instalación. Luego, clubes de fútbol, tanto de primera como de segunda división, hemos trabajado con prácticamente todos, tanto en el área del natural, como te decía, con el césped híbrido, como en el área Primera del y segunda división artificial. aquí en España. Exactamente. También, como tenemos presencia en todo el mundo, trabajamos con clubes italianos, hemos trabajado en Francia, hemos trabajado en América, hemos trabajado en muchísimos sitios. Sí, yo he visto el Limonta además, pero bueno, estos son datos públicos que está también, habéis hecho también muchas cosas, por ejemplo en Italia decías con el Inter también. Exacto. El campo del Inter y del Milán es un campo que está hecho con nuestra fibra mezclada con césped natural. Hemos hecho Milanello, que es su ciudad deportiva. Hemos hecho las instalaciones de muchos equipos de la primera división italiana, varios equipos de la división francesa. Hemos trabajado mucho en rugby en Francia, que es un deporte muy importante para ellos. Estamos poniendo en marcha muchos proyectos en África, algunos en Sudamérica también. Entonces, bueno, hablamos de un nivel de presencia a nivel internacional importante y que, como te decía, ilusiona mucho y, como digo yo, mola mucho. Clubes de primera, grandes estadios, pero lo importante y lo bueno es que tenemos capacidad de también estar con pequeños clientes, ¿no? Y le prestamos el mismo interés y el mismo cariño a todos. ¿A ti personalmente te motiva más el fútbol por delante de todos o atletismo, tenis, mencionabas también? A ver, personalmente soy un loco del fútbol y, como te decía, la emoción que siente un loco del fútbol cuando va pues, a la instalación de los Asuna, a la instalación del Alavés, a Lezama, cuando vas a la ciudad deportiva del Villarreal, que este verano hemos instalado 2 campos allí,
flipas. O sea, es una pasada, se disfruta muchísimo, pero es un tipo de cliente distinto al que a lo mejor trabajas más en el día a día, porque a lo mejor pues con clubes de primera división trabajas con 3 o 4 cada año, porque no todos los años tienen que renovar campos o hacer obras nuevas, pero claro, con ayuntamientos estamos a diario, con colegios estamos a diario, con clubes privados estamos a diario, con Ten Sport estamos a diario. Entonces son proyectos muy diferentes, pero evidentemente a mí, como apasionado del fútbol, el fútbol es lo que más me gusta del mundo. Pero por ejemplo en el sector de la raqueta pues también tengo mucha experiencia, he sido monitor de pádel. Además tú que juegas bien al pádel, es lo que te iba a decir. He sido monitor de que pádel. Anto al pádel no es que juegue mal. Entonces bueno, me gustan muchísimo los deportes, pero es verdad que probablemente a nivel de pasión, pues probablemente el fútbol y el pádel sean como mis referentes. Los dos un poco que sobresalen por encima. Exactamente. Oye, volviendo al fútbol, también te voy a lanzar un tema que joder, está en boca de todos, tema de la prohibición de los microplásticos, lo diré bien. Que lo tengo aquí apuntado también porque es otro de los temas. Claro, la gente está diciendo, se van a prohibir los campos de fútbol artificial aquí en España de aquí a 8 o 10 años. Eso es verdad. ¿Cómo se va a prohibir los campos? O sea, se tendrían que cambiar todos los campos. Bueno, ahí tendríais vosotros mucho negocio. Sí, pero ¿cómo se va a tener que cambiar los campos? ¿Eso es verdad o eso exactamente qué quiere decir? Mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque es algo recurrente con los clientes nuevos sobre todo, ¿no? Porque, claro, se ha metido mucho miedo y la prensa, como digo yo, cuando no lees las cosas bien y te lees todo el artículo, sino que solo lees el título, pues la gente... El que busca la prensa de hacer clic. Claro, la gente de alguna manera pues le entra un poco el miedo y dice, oye, pero esto cómo es posible, ¿no? Entonces, para entenderlo y enfocar bien este tema, primero hablemos de fechas. La normativa europea que se plantea entraría en vigor en el año 2031, si no recuerdo mal, en octubre. Y el objetivo no es prohibir los campos de hierba artificial, es prohibir el uso de microplásticos. Es decir, un microplástico es un plástico más pequeño que 5 milímetros, ¿vale? A partir de 5 milímetros que sea más pequeño. Entonces, ¿en qué se está haciendo enfoque? En el relleno. ¿Qué pasa? Que lo que no va a ocurrir es que si un campo que se ha construido, imagínate, año 2024 y sigue vigente en el año 2032, no te van a hacer levantarlo y poner un campo de césped artificial, ni muchísimo menos. O sea, de césped natural, ni muchísimo menos. Del césped artificial en ningún momento se ha hablado, sino, como te decía, solo el relleno. Y será para construcciones nuevas. Claro. Es decir, si tú a partir de 2031 le cambias el césped a un campo o haces un campo nuevo, entonces tendrás que empezar a utilizar rellenos naturales. Que te diré algo, no me parece nada para llevarse las manos a la cabeza porque está a la orden del día. Nosotros trabajamos con muchísimos clientes ya con rellenos naturales. Que sí que es cierto y somos todos conscientes de que todavía no se ha dado con la tecla de un relleno natural que pueda sustituir al 100% al caucho en sus propiedades. Pero se está trabajando y se está mejorando mucho. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio, estamos haciendo muchas pruebas, estamos sacando diferentes alternativas de relleno, los que ya se conocen como orgánicos o naturales, y va a haber soluciones para esto. Pero que nadie se alarme en ese sentido. Los campos de no vamos a volver a campos de tierra. No, los campos de césped artificial van a seguir existiendo. Los que estén ya construidos no te van a hacer quitarlos, sino que los que hagas nuevos o los que vas a sustituir tendrás que empezar a hacerlos con relleno natural. Pues, Anto, gracias, porque yo creo que esta información, el 95% de la población, o mejor dicho, las personas que trabajan dentro del mundo del fútbol, no a lo mejor en el fútbol profesional, pero en el fútbol base, que es lo que más volumen genera. O sea, en España, para que os hagáis una idea, dato importante, hay 80.000 properties, o sea, 80.000 organizaciones deportivas, más o menos. De esas 80.000, casi el 50% son clubes de fútbol, para que bajéis un país como España un poco... O sea, es decir, que estamos hablando de que esas 30 y muchos mil clubes de fútbol tendrían que cambiar sus campos, los que tengan césped artificial, que no son los 30 y pico mil, pero que son una gran porcentaje. Sí. Eso es mentira. Exactamente. De hecho, para que os hagáis una idea... Bueno, a vosotros os vendría bien si se tuviesen que cambiar. Ahí tendríais un buen target, ¿eh? Sí, pero habría un desorden en el mercado que no ayudaría a nada. Totalmente, es broma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para que os hagáis una idea cómo es, como os decía antes, nosotros tenemos una tecnología dentro del césped artificial que es combinarlo con el natural, y lo tenemos en muchos estadios. Entonces, y algunos clubes que también lo tienen en su campo de entrenamiento habitual. Esto consiste en mezclar hierba natural con hierba artificial, entonces esto es algo que se va a poder seguir haciendo. Como os decía, es un enfoque solo de relleno.